Hola, ¿qué tal? Esta actividad forma parte del primer Festival Cultural Juan García Esquivel. Mi nombre, Odette Valer González. Yo he tenido la oportunidad de estudiar magisterio, matemáticas y música. Y actualmente me desempeño como violinista de nuestra orquesta sinfónica. Pero quiero platicarte un poco. Desde el año de 1945, un entusiasta ingeniero que fue de los primeros egresados de la ESIME, luchaba y luchaba porque a los estudiantes también se les considerara una formación de corte humanístico. Él se preguntaba por algo que permitiera alimentar el espíritu y el alma del estudiantado. Por ello, el ingeniero Robles Martínez mandaba traer al maestro José Pablo Moncayo, sí, el del Huapango, trabajaba como prefecto en aquellos años, y al maestro Guillermo Horta Velázquez, que fue nuestro fundador, para que los viernes después de las clases platicaran y comentaran sobre algunos trozos musicales. ¿Y por qué? Porque el lema era la técnica al servicio de una mejor patria, mismo que después conocimos como la técnica al servicio de la patria. Pero todo esto, ¿a qué va? Las primeras palabras de nuestro fundador en la Sinfónica son muy ciertas. La música es la humanización de la técnica en el engrane cotidiano de la vida. Y haciendo gala de nuestro decálogo, podemos decir también que justificamos o traducimos también la tricotomía de nuestra bandera en la tarea, el deber y el honor, para darle al individuo una formación integral, no solo la ciencia por un lado, sino también el aspecto psicomotriz. Gracias a eso tenemos equipos, y además el aspecto emocional. Uno de los proyectos en los que he podido participar es en el ámbito de las publicaciones, y te platicaré brevemente. Mi primera incursión es en una revista de un nombre muy simpático, la Burro Sapiens, que si hay jóvenes del CECIT 5, evidentemente sabrán de qué estamos hablando. Esta es una revista en donde me invitan a participar con temas que sean totalmente independientes al programa quincenal de la Orquesta Sinfónica. Se trataba de hacer temas de ciencia aterrizados en el ámbito musical. Como un ejemplo de esto, recuerdo que hablamos del síndrome de Ulises, que no es otra cosa más que el síndrome del migrante, en donde de alguna manera extraña al llegar a la nueva tierra por muchos beneficios que le aporte, pues la comida, el clima, sus amistades, la familia, etcétera, etcétera. Y esto lo hicimos paralelo a la vida del compositor Anthony Dvorak, que fue un hombre que vino invitado a la tierra de América a fundar el conservatorio en los Estados Unidos de América, en Nueva York. Sin embargo, a pesar de que le pagaban muy bien, él extrañaba su natal Checoslovaquia. Otra publicación es Conversus, que es una revista monotemática de ciencia y tecnología. Aquí, en su momento, invitaban, por ejemplo, o invitan, no lo sé, a arquitectos, ingenieros, médicos, expertos en los diferentes temas a tratar. Y a mí me hicieron favor de invitarme para tratar el aspecto musical. Recuerdo en uno de los temas el beneficio de las leguminosas. Y bueno, fue esto un arduo reto para buscar justamente que en Europa existe la orquesta de las verduras, en donde todos los instrumentos son confeccionados con diferentes hortalizas y le sacan virtuosamente el sonido. Entre otros temas apareció el turismo musical y los puentes y caminos, que también, por cierto, existen en música. En fin, fue un agrado maravilloso participar aquí, y un reto también.
Y la otra publicación se refiere a la crónica de la Orquesta Sinfónica del IPN. Este es un libro que me encomiendan para tener alguna actividad extra para el 50 aniversario de nuestra sinfónica que se aproximaba. Bueno, poniéndote un poco en antecedente, en el año de 1965, para ser precisos el 4 de abril, nació nuestra orquesta, y nace justamente como un ideal del ingeniero que te hablaba al principio en esta charla. ¿Por qué? Porque decían que era pues muy triste ver que iban en silencio absoluto, las graduaciones en silencio absoluto, los premios, los diplomas, y que era mejor, en vez de hacer esto y gastar el dinero en contratar músicos de aquí, de allá y acullá, que no iban a estar perfectamente sincronizados, en luchar por una orquesta que además que pudiera realizar este tipo de actividades trascendentes, pues también pudiera otorgar un concierto semanal o quincenal a los estudiantes, obviamente con carácter didáctico. Y entonces, a mí siempre me ha gustado coleccionar programas, pósters, recortes del periódico. Bueno, en este espíritu ratonil, pues cuando a mí el maestro Daniel Leiva y Santiago, que fue director de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, me hace esta encomienda, pues me dice, oiga, valdría la pena que se hiciera un libro y que no esté usted tan aburrida en su casa. ¿Por qué habla de que yo estaba tan aburrida en mi casa? Bueno, yo tuve un accidente que me imposibilita tocar 6 meses, y entonces este tiempo lo aprovecho para hacer una investigación a profundidad y tratar de poner desde mi trinchera muy discreta algo de literatura. Y así es como surge el único libro que hay de la historia de nuestra orquesta. Pero lo que hay que recalcar aquí es que nuestro artículo 3º constitucional habla justamente de que la educación que brinde el Estado tiene que ser dirigida a armónicamente las facultades del individuo. Y justamente el pensar en ciencia y en arte nos permite tener esta oportunidad. Hay una frase de Jacques-Yves Cousteau que dice que un científico es un hombre curioso que se asoma por la cerradura de una puerta para observar la naturaleza y cómo se suceden los diversos fenómenos. Y cuando se refiere al artista, dice de igual manera, es el mismo hombre curioso que se asoma por la misma cerradura, pero esta vez es la puerta del alma para descubrir la belleza que hay ahí, y si no hay esa belleza, pues cultivarla. Pues bien, como te platicaba, entonces aquí se traduce un trinomio perfecto y que cuadra muy bien, no el trinomio cuadrado perfecto, que es la ciencia, el arte y el arte de la música y la técnica. Sin técnica no hay música y tampoco hay ciencia. Y obviamente la ciencia da los fundamentos de la música y la música alimenta también a la ciencia. Y todo esto es con técnica. Entonces, ¿a qué va esto? Que entre otros proyectos se consideró hacer unas cápsulas promocionales para tratar un tema de ciencia aterrizado, esto sí, en el programa quincenal de la Orquesta Sinfónica, y posteriormente hacer una charla didáctica ahondando más en los temas promocionales de la cápsula y desarrollarla ya también al amparo de los compositores o de la música que se interpretaba cada semana o cada quincena según el calendario. El próximo 15, en punto de las 19 horas, tendremos un concierto más de nuestra Orquesta Sinfónica. Y el día 17, a las 13 horas, tendremos la repetición de este. Y como siempre, 1 hora antes de cada uno de los conciertos, te espero para platicar esta vez acerca de la cultura maya. Una cultura que no se ha extinguido, una cultura que está todavía vigente.
y que, como tú recordarás, aparece en 3 periodos. El primero, el periodo preclásico, que es el periodo de la agricultura; el periodo clásico, que se refiere al periodo donde los sacerdotes tenían el poder, y como tal se construyeron los mejores centros ceremoniales como Tikal, Bonampak, Palenque, Cojulich y otros más. Pero además, en el periodo postclásico tenemos nada más ni nada menos que el desarrollo y las aportaciones a la humanidad, como por ejemplo la presencia del sistema vigesimal, el número 0. Ellos sabían en construcción del estrés de los materiales, y así también el desarrollo de los instrumentos de percusión y de los instrumentos de aliento. Pues bien, ¿por qué de los mayas? Porque los mayas han servido de inspiración a los grandes compositores, como el maestro Silvestre Revueltas con La Noche de los Mayas, donde posteriormente Paul Hindemith trabajó a profundidad esta misma versión de La Noche de los Mayas, corrigiendo y poniendo y haciendo su propia versión. El maestro Eugenio Toussaint hizo el Popol Vuh, inspirado en la creación del mundo según esta cultura. Y en el concierto de estos 2 días tendremos el estreno mundial de la obra Canek del compositor Ulises Gómez, que hace referencia a un libertador indígena de esta cultura. Ya desde ahora te estoy esperando. Gracias. Pero esto no queda ahí. Justamente también se pedía que hubiera algunas actividades que desarrollaran competencia, participación de los estudiantes. Y es por ello que a lo largo de estas charlas didácticas, que duraron 4 o 5 años, ¿qué hacíamos? Bueno, hubo un par de concursos de crucigramas de ciencias, 2 concursos de problemas sobre el universo y otro muy ligero, que era contestar muchas preguntas sobre el sueño cuando hablamos de la creatividad y este mismo. Alguien por ahí dijo que yo era la primera y única mujer hasta ahora, 2020, representante sindical de la orquesta sinfónica. Y entonces por ello consideraron que era importante en un momento dado pues invitarme a algunas conferencias alrededor de la celebración o conmemoración, desde la óptica que cada quien quiera verlo, sobre el Día de la Mujer. Y así es como en la última participación de estas fue en la ESIME Zacatenco, un poquito antes de la pandemia, donde tuve la oportunidad pues de hablar sobre la igualdad de género y pues paralelo a ello, se les ocurrió de alguna manera en aquellos años invitarme a las jornadas de inducción con los nuevos estudiantes, porque querían que se platicara sobre el decálogo del Politécnico, que tú debes de saber muy bien. Y yo me quedo con la frase más trascendente: somos politécnicos no precisamente por una circunstancia, sino por una verdadera convicción. Y ahora te quiero comentar una anécdota que a mí me parece pues un azar del destino y curiosa. X día había un gran mitin en nuestra ciudad y yo venía del sur, pero sur de la ciudad, allá por la carretera de Cuernavaca. Y teníamos concierto con nuestra sinfónica y entonces a mí me entraron unos nervios espantosos de decir, no voy a llegar a tiempo a mi concierto. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Yo creo que todo el mundo se espantó, nadie salió y llegué muy rápido. Al llegar por la puerta de la Plaza Roja, me encuentro a alguien que trabaja en la dirección y me dice muy angustiadamente, fíjese que yo cité a X escuela. Y lo cité correctamente a las 6:30 de la tarde. Y maestra, son las 5 de la tarde y ya están formados para entrar a la actividad. Maestra, ¿qué hacemos? ¿No les podría platicar algo? Y pues, en afecto a mi compañera de trabajo y al afecto que tengo por ustedes estudiantes, dije, bueno, pues muy bien,
a ver ahorita de qué platico. Y así fue como me llevé a 250 muchachos junto con mi compañera al vestíbulo. Y ahí empezamos a platicar, les dije que se pusieran cómodos y empezamos a platicar de muchos temas sobre el sonido, sobre la acústica, porque además pues se me hacía un tema muy importante para posteriormente apreciar el concierto. Esto sucedió un día ya muy lejano del 2013. Y de ahí, al término de mi concierto, pues me llaman y me dicen que si podía yo ir al otro día, era jueves, que si podía ir el viernes temprano. Y ya de ahí surgió precisamente el proyecto de las charlas y de las cápsulas. Pero de aquí, caminando el tiempo, me llamaron entonces el ingeniero que estaba al frente de nuestro radio politécnico, o el Politécnico en Radio, a que yo pues participara, pero literalmente, independientemente a los conciertos de la orquesta, en un programa que se llamaba Nota Guinda, todos los lunes a las 8 de la mañana. Y había una sección de 8 a 8:30 de la mañana que estaba dedicada a la ciencia. Entonces, cada lunes había que explayar muchos temas. Me acuerdo de un tema como la paradoja de Fermi, por qué hay vida en la Tierra, las curiosidades del universo, el diluvio en la creación, la creatividad en los niños compositores, los números primos y las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Charlas didácticas con la maestra Odette Baller. De la mañana y aquí estamos en esta sección de la maestra Odette Baller y justamente como te lo anticipábamos ayer en el Facebook, si tuviste oportunidad de revisar la página, hoy es un tema muy interesante, hablando justo de nuestro planeta Tierra y hoy en el día del eclipse solar, que es un evento astronómico que no es fácil de vivirlo porque tienen que pasar muchísimos años para vivirlo. El último me parece que nosotros vimos fue en el año 1991, así que han pasado ya algunos años para volver a apreciar este fenómeno astronómico. Y hoy justamente hablando del planeta Tierra también tenemos a la maestra Odette Baller. Mil gracias, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. ¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días a ti, al equipo de producción y obviamente a todos nuestros amables radioescuchas. Pues sí, para el día de hoy creo que surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay vida en la Tierra? Ya nos vamos acostumbrando, ¿no? Sobre todo quienes consultamos la página de la NASA, para ver pues los últimos avances y descubrimientos, y nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que la vida a nivel pues como microbiano pues puede ser bastante común, entre comillas, ¿no? Pero la vida compleja, así como nosotros, los animales, las plantas, pues eso ya es muy difícil de encontrar, y si ya le agregamos el hecho de animales inteligentes como los humanos, pues bueno, peor todavía, ¿no? Entonces, nos preguntamos una y mil veces, y yo lo he visto con nuestros jóvenes del instituto, bueno, pero ¿por qué en la Tierra hay y por qué no acá y por qué no en este planeta y por qué en este otro no? Bueno. En nuestro auditorio no solamente eran estudiantes politécnicos, sino también había amas de casa, empleados, choferes, etc. Y por ello consideramos convertir esta sección también en un programa de concurso, donde yo hablaba en la mañana y tenían todo el tiempo para escribir un correo y preguntar dudas alrededor del tema, o contestar las preguntas que lanzábamos al aire, y se hacían acreedores obviamente a publicaciones de nuestro instituto y a algunos discos que conseguíamos por donaciones. Fue mucho éxito el que tuvo este programa, sinceramente, y entonces se consideró un segundo programa que pasaba los domingos a las 5 de la tarde, pero este programa era netamente de corte musical. Se llamaba Reconociendo el Mundo de los Clásicos. Aquí se hablaba de anécdotas o datos interesantes de los compositores y se ponían
como audios los hits de los mismos, es decir, todos alguna vez hemos recordado con nuestra flauta en la secundaria el coral de Beethoven de la Novena Sinfonía. Bueno, se ponían desde cosas muy elementales de escuchar hasta cosas más elaboradas. Y así fue pues el trabajo de todos estos años. Te damos la bienvenida a tu programa Reconociendo el mundo de la música clásica. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Reconociendo el mundo de la música clásica, hoy domingo 20 de agosto del año 2017, donde en Radio Politécnico el 95.7 de FM, y te recuerdo que si quieres seguirnos a través de Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como Radio IPN. En el caso de que nos quieras a través de alguna plataforma, la dirección es www.radio.ipn.mx. Y te recuerdo que si gustas escribirme un correo con tus sugerencias o preguntas, lo espero en cienciamusicaipn@gmail.com. Y asimismo agradezco el trabajo de Miguel Ángel Fragoso en producción. Para esta tarde de domingo vamos a platicar nada menos ni nada más de Nicolás Paganini. Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos escuchado de un músico que se le consideró que tenía tal grande virtuosismo que seguramente había vendido su alma al diablo. Quiero decirte que este genovés nació en 1782 y murió en 1840, solamente por situarnos en el tiempo. Él se dedica al estudio del violín desde tan solo los 5 años de edad, cuando su papá pues tocaba muy discretamente la mandolina y en algunos momentos pues se ponía a practicar por gusto. Entonces empieza a enseñarle a su papá los primeros pasos del instrumento. Y la mamá, que era doña Teresa Boccaccio, le decía: oye, ¿para qué le enseñas a nuestro hijo eso tan feo? Ojalá que estudie algo serio, algo que le haga pensar, algo más maravilloso. Su padre solo se reía, que era don Antonio Paganini, y le decía: bueno, esto lo hago para que el chico se entretenga. Bueno, pues me parece muy bien. Pasaron los días y entonces cuando Paganini llega a la juventud, a la adolescencia, le dice a su papá: fíjate que a mí me gusta mucho tocar el violín. No así me gusta tanto estar aprendiendo en la escuela a escribir y a leer. Y entonces, papá, pues yo quisiera que me dieras permiso de ser violinista. Ay, hijo, de eso te vas a morir de hambre, dijo el papá. Pero él le dijo: bueno, voy a tratar de aplicarme y de hacerlo lo mejor posible. De tal manera que cuando él tiene 9 años de edad, hace su primera aparición en público. Bueno, la gente aplaudía, como decimos hoy en día, a rabiar. Todos querían darle un beso al muchacho y otros más hasta querían cortarle un pequeño pedazo de su cabello a ver si esto inspiraba a otros chicos compañeros de su clase. Concluyendo, la ciencia apuntala al arte de la música, ya que nos expresa las diferentes
oportunidades de construcción del discurso musical regidas desde una sencillísima fracción común donde esbozarán el pulso de la música, pero también nos rige las leyes del sonido y, por si fuera poco, nos permite conocer los mejores materiales y fundamentos químicos para la construcción de los diversos instrumentos de la sinfónica. Y además nos permite clasificar los diferentes periodos musicales, los compositores y las formas de composición, que son muy diversas, pero al mismo tiempo estudia desde la óptica de la sensibilidad y qué pasaba en la mente del compositor. Y al revés, el arte de la música apuntala también a la ciencia, porque si no hay belleza en el discurso científico, en el método científico, no podemos descubrir la belleza del conocimiento. Por ello, te invito, estudiante politécnico, y al público en general que nos escucha, que acudan a nuestros conciertos quincenales cuando podamos hacerlo, ya que tú vas a retroalimentarnos con tu energía, con tus fortalezas y con tu entusiasmo, mientras que nosotros te brindaremos el discurso musical del compositor, siendo el canal para llegar hasta ti. Sin más por el momento, te mando un cordial abrazo y agradezco tu atención. Hasta la próxima.